todos iban a ser animalitos, hoy nos hemos venido a las ruinas del Great Zimbabwe. Y la verdad es que son bastante impresionantes y bastante chulas y estamos completamente solos. Esto no lo conoce nadie, es increíble. Es patrimonio de la humanidad, evidentemente. Y el nombre de Zimbabue viene de aquí. Great Zimbabwe significa gran casa de piedra, y cuando después del colonialismo Zimbabue dejó de ser Rodesia, se le llamó Zimbabue en honor a esta ruina. Con las primeras luces del día despertamos en nuestro campamento en el Parque Nacional de Mana-Pools. A estas alturas ya casi nos habíamos acostumbrado, pero en el último día no pudimos menos que asombrarnos con el escenario épico del campamento de Nyamyepi. Zambia justo al frente, el poderoso río Zambezi a nuestro lado y el códoro diario de hipopótamos, pájaros y elefantes de fondo. Tocaba partir, pero con Mana-Pools en nuestro corazón para siempre. Yeah, this road is long ahead. Yeah, this road is long ahead. Let's take it slow. Bueno, pues ya estamos listos para dejar Mana-Pools. Este ha sido nuestro campamento, las últimas 3 noches de hienas, jinetas, hipopótamos. Y ya esta noche ha sido la leche, un elefante se ha comido nuestros macarrones y nuestra leche y nuestra mantequilla. Han venido las hienas, han salido los hipopótamos del agua y han empezado a rugir los leones a lo lejos. Todavía no hemos metido en la cama y nos acabamos de despertar. Hemos recogido el campamento y nos vamos, pero Mana-Pools ha sido alucinante. Tengo horribles los pelos, la verdad. A ver ahora qué me hago. Ponemos un gorro, vamos. Así que nada, vamos. Bueno, pues ya hemos salido de Mana-Pools. Bueno, y vamos bajando ya de Zimbabue de norte a sur. Así que nada. Este tramo de carretera nos han dicho que es lo peor que nos vamos a encontrar. Está muchísimo mejor que la del otro día en mi bici, pero vamos, muchísimo mejor. El tramo es toda la carretera. El domingo, sí, es domingo, con lo cual hay gente bastante por las carreteras y se ve gente en misa y en fin, para misa en la calle, evidentemente. Y nada, aquí vamos tranquilamente, hay muchos camiones, o sea que me imagino que si no fuera domingo habría más o no, la verdad que no sé cómo funciona esto aquí. Y nada, vamos por un tramo de carretera que no es bueno, pero tampoco es horroroso como el del otro día, ¿no? No, para cualquiera que por primera vez diría esto es el infierno, pero no, para nada. Está muy bien, se puede circular a una velocidad aceptable. Mira, pues nada, a ver dónde llegamos esta tarde. Nuestro viaje había comenzado hacía más de 10 días en Kasane, junto al río Chobe, en el Parque Nacional del mismo nombre. Tras recorrerlo durante un par de días, lo conocemos bastante bien, cruzamos la frontera con Zimbabue en Kazangula y nos dirigimos al Parque Nacional de Hwange, el más grande de Zimbabue y que no habíamos visitado nunca. Estaba todo muy seco, pero la verdad que nos encantó, a pesar de que no tuvimos mucha suerte con los gatos. Y ahí nos embarcamos en un ferry de más de 30 horas, el Sea Lion, con el que recorrimos el lago Kariba, para quedarnos ya muy cerca de Mana-Pools. Mana-Pools ha sido absolutamente increíble, vivimos días únicos, pero teníamos que seguir, y tras seguir nos quedaba la parte más incierta del viaje. Cruzar todo Zimbabue de norte a sur para llegar a Sudáfrica, sin nada reservado y sin saber mucho cuánto nos llevaría a hacer este camino. El primer día
recorrimos apenas 300 kilómetros y llegamos a Chinoji de noche con todo lleno, justo lo que no hay que hacer. Bueno, ya fue un día un poco random porque el sitio del que nos íbamos a quedar estaba totalmente lleno y nos mandaron aquí a una especie de guest house que estaba cerrada, o sea, estaba lleno también. Pero el guardián nos dejó quedarnos y aquí hemos dormido en el jardín tan ricamente, la verdad. Así que nada, muy bien. Así que sin complicarnos mucho más la vida, volvimos a ponernos en marcha rumbo sur, evitando Harare, la capital del país, y teniendo como destino Mavingo, donde queríamos visitar al día siguiente las ruinas del Great Zimbabwe. Poco a poco fue cambiando el paisaje y también las carreteras. Lo más parecido a una carretera medio normal que hemos tenido, ¿no? Medio normal, no. En España no hay esta carretera. Qué buena para España. Esta carretera en España no existe ahora mismo. Ahora mismo, hoy día, esta está muy lisa, la pasa bien. Esto no hay un bache, no hay... A ver el tiempo que dura también, ¿no? Esto será 4 kilómetros. Ya, bueno, pero de momento, después de... Yo creo que la peor, la de Tbilisi, Sí. con diferencia, pero vamos, la de ayer de Chino y Caro y esa también bien, ¿eh? Sí, también. También estaba los cambios de rasante, los camiones, sin arsen, No, y los arcenes comidos. los arsenes comidos. No es que no hubiera arsen, es que se metía los trozos de carretera de falta de carretera dentro de la carretera. No es que no hubiera arsen. Pero bueno, esta está bastante buena. Sí. Han sido 2 días de un montón de kilómetros y ya estamos cerca de nuestro próximo destino y bastante ya cerca también de la frontera con Sudáfrica. Así que bueno, la parte más coñazo del viaje que había que hacerla, pues ya está cerca de estar hecha, todavía le queda un poquito. Que no hemos encontrado una autopista. Vamos, de verdad, con 2 carriles por cada lado. Increíble. La primera que veo en África, creo yo. Bueno, quitando Sudáfrica. Quitando Sudáfrica, pero vamos. Autopista. ¡Ole! Aquí en medio está la trampa, ¿no? Sí. Y está ahí la mediana ahí, como te vaya a adelantar, te veo un poquito para el lado, te cae en el hueco porque no hay quitamiedo. No hay... Pero bueno, yo encantado de la vida. Mejora muy importante. Como 110, vamos, que velocidad del sonido. Y tras la ilusión por unos pocos kilómetros de carretera buena, llegamos a nuestro siguiente destino, una especie de granja con un lodge al lado a las orillas del lago Kili y muy cerca de las ruinas del Great Zimbabwe, que ahora sí nos había dado tiempo, podríamos visitar la noche siguiente. Y aquí, con orillas al lago, acampados, pasamos la noche. Hoy hemos acampado en Romelda Lakeside Retreat, en las orillas del lago Kili y bastante cerca de las ruinas del Great Zimbabwe que vamos a visitar ahora. Este es un sitio súper tranquilo, la verdad que hemos estado muy bien, hemos cenado también estupendamente aquí en el lodge y nos preparamos para nuestra próxima destino. Ya tenemos el coche recogido, así que nos vamos. Y por segunda vez en el viaje nos hemos quedado sin batería en el coche. Esta vez hemos puesto el inversor por la noche sin estar conectado a 220 y a tomar por culo. O sea que... Ay, señor. Bueno, esperemos que alguien nos venga a ayudar. Y como era de esperar, en apenas unos minutillos aparecieron unos chicos del lodge cercano
y nos echaron una mano sin ningún problema. Nos trajeron un coche, un cable, que el nuestro ya estaba roto del primer incidente en Juangue, y en unos minutillos pudimos cargar la batería. Pero bueno, ya empezábamos a osquearnos, era el segundo incidente en muy poco tiempo. Bueno, pues después del segundo incidente con la batería, se ha solucionado en media hora, no llega. Y bueno, pues vamos camino de las ruinas del Gran Zimbabue. Tenemos que hacer ahora una ruta panorámica y bueno, vamos a ver qué tal será. Bye. Solucionado el incidente, nos pusimos rumbo lo antes posible hacia las ruinas del Gran Zimbabue. Había leído un montón sobre estas ruinas, también había visto algún vídeo, pero la verdad es que tampoco es que haya una excesiva documentación en la red sobre el tema. Y bueno, como teníamos que bajar sí o sí hacia Sudáfrica, nos la encontramos en el camino y no quisimos desaprovechar la oportunidad. El camino que hacia allí podíamos haber ido por la carretera, pero preferimos ir por una ruta que le llaman ruta panorámica de unos 80 kilómetros, que realmente nos puso en contacto con la Zimbabue más rural. Manyatas, pequeñas poblaciones, pequeños cultivos y al final de todo el lago Kili, que es un lago represado, y la presa también la llegamos a cruzar, aunque estaba en obra pudimos pasar. Y bueno, pues realmente conocer una parte del país que no habíamos visto porque nos habíamos movido siempre por carreteras principales y que nos gustó conocer. A partir de ahí, bueno, pues nada, apenas unos kilómetros finales para quedarnos en la entrada del Great Zimbabue, que para nuestra sorpresa estaba vacío. Hola. You are so much welcome to Great Zimbabwe. My name is Helen. I'm going to be your tour guide today. Remember, our country is called Zimbabwe. Zimbabwe is a Shona name, a combination of words, of which it's Zimbabwe. The ZI is a prefix for something big. Right. In our language, if we are saying something big, we say a Z. Z. Head. Big head. Z foot, a big foot. So just the ZI means something big. Then the MBA is a root word for a house. Then the BWE is a suffix for a stone. So our country is called a big house of stone. The country was named after this cultural site, which happens to be this great enclosure. This great enclosure gives us the status of being a World Heritage Site, second largest in Africa. In the world, it's number 4. We have the Great Walls of China, they are number 1. Machu Picchu Walls of Peru, they are number 2. The Egyptian pyramids, they are number 3. And then Great Zimbabwe is number 4. As rated according to medieval, prehistoric man-made structures that you'll find in the world, Great Zimbabwe is number 4. This is the main structure. It gave its name to the country. Its circumference is of about 250 meters. The height of the walls is about 11 meters. The thickness of the walls, it was built in a conical manner. It's wide at base and it tapers to the top. So the original walls of Great Zimbabwe have never been restored, never tampered with. So we'll just start with the main structure. I think we're ready? Ok, perfecto. Sure, let's proceed. Las ruinas del Gran Zimbabue, situadas en el sureste de África, son uno de los mayores y más impresionantes vestigios de una antigua y misteriosa civilización que también llegó a los actuales Botswana y Mozambique. La espectacular estructura central, construida sin ningún tipo de mortero entre los siglos XI y XV, fue la capital de un vasto reino conocido por su riqueza y poder, cuya historia desapareció en la noche de los tiempos. A lo largo de los siglos, las ruinas han sido envueltas en numerosas leyendas. Según una de las más conocidas, el Gran Zimbabue fue un sitio en el que se escondían grandes riquezas de oro, asociadas al mítico reino de la reina de Saba y su visita al rey Salomón. Las antiguas historias locales también hablan de vastas minas de oro, creando un aire de misterio y fascinación alrededor del lugar. Para el actual Zimbabue representan un símbolo de identidad y orgullo.
Las ruinas aparecen en varios de los símbolos nacionales del país, como en su bandera y su escudo, donde el águila reina sobre las ruinas, simbolizando la conexión entre el pueblo y su historia ancestral. Hoy en día es un sitio patrimonio de la humanidad y testigo del ingenio y la grandeza de sus antiguos habitantes. Y tras conocer un sitio tan especial y tan increíblemente solitario y desconocido, nos pusimos en marcha rápido. El objetivo era hacer el mayor número de kilómetros posibles para conseguir salvar el último tramo de este viaje de norte a sur de Zimbabue, para quedarnos lo más cerca posible de la frontera con Sudáfrica y, ser posible, incluso cruzarla. Pero la verdad que la carretera empezó a estar en muy mal estado y con muchos camiones, mucha gente, en realidad mucha actividad, porque estábamos muy cerca ya de la frontera. Chivo, qué mal. Así va la carga, vamos. Era como súper parada de un montón de gente, ¿no? Porque es el cruce de la autopista A10 con la A4 que va a Bay Bridge, ¿A dónde vamos? a la A frontera. De hecho, se ha formado aquí el megamercado. Totalmente, ¿no? Aquí de todo. Chiquenga Supermarket. La gasolina se ha fagotizado con el mercado ahí. Mira, la gasolina ya no se ve, ¿sabes? La gasolina ha desaparecido. Está el de Michelin. Eso es la carretera y nosotros vamos por el barro este de aquí, que está mejor. Eso está mejor que esto que se supone que es la carretera. Eso, mejor que esto. ¿Eh? ¿Dónde se explica eso? Vamos por la arena, que es esto. La carretera es eso de ahí. Nosotros vamos por la arena. Preferimos ir por la arena que por la carretera, de lo bien que está la carretera. Tienen ya preparada la mazorca con el palo para llegar hasta arriba. Ahí está. Tremendo. Y ahora esto está... que no tiene sentido. O sea, vamos a ver, chavales. No hay término medio. O horrible o no hay. O sea, o carretera formidable o no hay carretera. Es así. Es que es absurdo, quiero decir. O sea, hay una carretera que está muy bien, como esta. Está muy bien. O sea, una buena carretera. O no hay carretera. O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, es que no lo sé. Que mira cómo va esta carretera es de puta madre, o sea, esta carretera no la hay en España. Perfecto, carretera perfecta. O una zona de guerra, no lo entiendo. Es eso que la han ametrallado. Bueno, parece que la han bombardeado, yo qué sé, una cosa increíble, ¿no? En fin, seguimos. Tío, con los remolques y con todo. Vaya putada. Tío, pero este coche está aquí ardiendo. No, ese no. ¿No? Este de aquí no es... No. Sí, fíjate los ejes. Esto va a salir ardiendo todo. Esto lo van a tener que cortar. ¿Tú crees? Eso va a salir ardiendo. Está frenado aquí de puto milagro. Se ha quedado aquí un trozo de algo. Joder. Llega justo, ¿eh? Eso dentro de un momento se va a liar. Hemos pasado el tramo horrible de carretera y nos hemos encontrado que estaba medio qué. Así que vamos camino de la frontera, de Bay Bridge, que no sabemos qué nos encontraremos. Y como está
hasta la frontera ni nada, pero bueno, como hay un par de sitios para quedarse justo antes de la frontera, veremos si podemos pasar y quedarnos ya en Sudáfrica o nos quedamos en este lado y cruzamos mañana camino de Kruger. Bueno, pues son las 3:20 y vamos a intentar cruzar la frontera. Vamos a ver cómo será esto. Estamos a 4,7 kilómetros y a ver. Esta frontera no es que tenga especial buena fama, la verdad, pero bueno, a ver qué tal. Ahí está súper lleno de coches y de cosas y de gente. A ver qué tal se da. Todo lo que decía yo, digo, esta carretera por aquí. A 2,5 kilómetros de entrar a Sudáfrica, ya está aquí parada la cola de camiones. Increíble, macho. Esto es increíble. La gente se puede llevar aquí, yo creo que días. Porque tienen que revisar las cargas, tienen que meterlo en la báscula y aquí yo creo que algunos van límite. Son 2,5 kilómetros, ¿eh? O sea, increíble, macho. La frontera de Big Bridge es una de las fronteras principales del sur de África y hasta hace muy poco tenía una fama terrible. Sin embargo, nuestra experiencia fue súper tranquila y súper buena. El gobierno zimbabúes ha hecho mucho esfuerzo en mejorar la frontera y ha puesto como distintos códigos de colores para cada tráfico. El caso de los vehículos ligeros como el nuestro era el azul y siguiendo las indicaciones y atendiendo a lo que nos iban diciendo en el camino los distintos personal y militares, la verdad que fue todo muy sencillo. Hello. Fine, you? Straight, ¿no? Okay, thank you. Finalmente, cuando llegas al edificio grande de la frontera, un edificio completamente nuevo, hay un parking gigante donde dejas el coche y en la primera ventanilla te asignan un código a tu matrícula y te van indicando en las pantallas grandes que hay qué pasos tienes que ir dando. Hay que pagar en varias ocasiones, las 3 tasas de salida, pero es muy sencillo, muy intuitivo y nada, en media hora ya teníamos nuestra matrícula en verde y con permiso para salir de Zimbabue. Bueno, pues dejamos Zimbabue, hemos hecho ya la frontera, solo hemos tenido que pasar 5 mostradores y 2 sitios de pagar, y 2 payment, uno por el coche y otro por nosotros, por haber salido por un border diferente del que entramos, que era Big Falls. Pero bueno, nos vamos a Zimbabue, gracias por todo y vamos a Sudáfrica. Y una vez que dejamos Zimbabue, cruzamos una zona amplia de tierra de nadie, cruzando un puente sobre el río Limpopo, y llegamos a Sudáfrica, donde estaba todo bastante peor organizado que Zimbabue, contra todo pronóstico. Lo más importante es que lleves bien la documentación de la casa de alquiler de coche, y bueno, aunque tardamos un poco más, tampoco fue nada del otro mundo, y nada, se hizo sencillo el cruce de esta frontera a la que tanto miedo le teníamos. Media hora en Zimbabue y como una hora larga en Sudáfrica. Pero bienvenidos a Sudáfrica. Pues sí, otra vez. Acabamos de llegar a la puerta de Punta María, la puerta más al norte de Kruger National Park. Tiene una distancia de punta a punta de casi 500 kilómetros y estamos justo en las puertas norte. Es la zona más tranquila del parque, porque es la que está más lejana a Johannesburgo, por ejemplo, o a las grandes ciudades sudafricanas, que es donde se desplaza la gente. Pero nos apetecía mucho, como venimos de Zimbabue, del norte, empezar por aquí, bajándolo todo, y hacer toda la ruta del Kruger. Es la tercera vez que estamos aquí y la primera que vamos a hacerlo en la parte norte. Así que a ver qué tal será.